Mayo se acaba y pronto tendremos muy cerquita el veranito. No obstante, no os preocupéis si todavía no hace mucho calor, porque el mundo está que arde. Así que, como todos los meses, vamos a comenzar nuestro repaso geopolítico para ver qué ha pasado en el mundo en el último mes. Este repaso de mayo será una aventura que nos llevará a un montón de lugares del mundo como Irán, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, China, México y a un montón de lugares más. Eso sí, como ya sabéis, esta nueva serie se la debemos a nuestro patrocinador CESTE. CESTE es una empresa semipública española que ayuda a las empresas a vender con seguridad, información y financiación, y sobre todo, les ayuda a internacionalizarse, proporcionándoles seguros de crédito, de caución, coberturas, factoring y otras muchas soluciones. Pero lo mejor es que tienen un equipo de analistas de riesgo país que elaboran todas las semanas un resumen de las noticias internacionales más importantes y lo publican en abierto para todo el mundo. De hecho, si queréis, podéis seguirles porque es una pasada para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo. Os dejo el link en la descripción. Y ahora sí, vamos con el resumen geopolítico de mayo de 2024. Comencemos por Rusia, ya que la tensión entre la OTAN y el país del vodka es máxima. Rusia anunció que cambiaría unilateralmente sus fronteras marítimas en el mar Báltico, afectando a las aguas de Finlandia y Lituania. Otro incidente ocurrió en las aguas de Estonia, después de que Rusia retirase 25 boyas que marcaban la frontera marítima entre ambos países. Se trata de otro ejemplo de las acciones hostiles rusas y bielorrusas en la zona gris, como la campaña de presión migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde migrantes de países como Afganistán o Siria son llevados a Bielorrusia y conducidos a la frontera con Polonia para que entren de forma ilegal en la Unión Europea. Para contrarrestar la amenaza rusa, Finlandia, Noruega, Polonia, Estonia, Lituania y Letonia, países en los que descansa parte de la defensa del flanco oriental de la OTAN, han anunciado que van a desarrollar un muro de drones para defender las fronteras de países hostiles. Mientras, la Unión Europea ha impuesto nuevas sanciones contra Rusia, y entre ellas se encuentra la posibilidad de prohibir la reexportación de gas natural licuado ruso a terceros países. De puertas para adentro, también ha habido importantes cambios en el gobierno ruso. El principal es que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, fue destituido tras 12 años de servicio al frente del Ministerio de Defensa. Shoigu fue reemplazado por Andrei Belousov, un economista cuya principal función será acondicionar la industria de defensa rusa para que ésta pueda adaptarse a una guerra de alta intensidad muy larga. Por cierto, Shoigu ocupará el puesto de presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, lo que denota que el exministro de Defensa sigue siendo un hombre de la máxima confianza de Vladimir Putin. Y de un conflicto nos vamos a otro. Esta vez las noticias nos llevan a la Franja de Gaza, concretamente a Rafah, donde las tropas israelíes prosiguen su ofensiva contra los últimos batallones operativos de Hamás. Todo esto en una zona plagada de civiles que están siendo las grandes víctimas de este conflicto. Esto ocurre a pesar de que el Tribunal de Justicia de Naciones Unidas ordenase a Israel detener de forma inmediata la ofensiva. No obstante, esta orden es simbólica, ya que el tribunal carece de poderes de ejecución. Por su parte, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha solicitado al tribunal que emita órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa y 3 líderes de Hamás por presuntos crímenes de guerra. A las presiones legales se ha sumado la presión de miles de jóvenes de todo el mundo, cuyas protestas se han centrado en las universidades, especialmente en Estados Unidos. Estas protestas antibelicistas son las mayores desde la guerra de Vietnam, y en ellas ha habido de momento más de 2.200 detenidos. Estas protestas están marcando los movimientos de la administración Biden, que necesita el voto progresista joven en estas elecciones si quiere derrotar al candidato republicano Donald Trump. Y por último, Netanyahu tiene ante sí otro frente, el diplomático. A las denuncias de Sudáfrica y Egipto a la Corte Internacional de Justicia se sumó el anuncio a principios de mayo del gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan, que anunció la suspensión completa de las relaciones comerciales con Israel. La sorpresa del mes nos la hemos llevado en Irán, después de que el presidente del gobierno, Ebrahim Raisi, muriese en un accidente de helicóptero, en el que también fallecieron el ministro de Exteriores, el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental y el representante religioso de la región. El presidente formaba parte de la facción ultraconservadora del gobierno y era, junto al hijo del actual líder supremo, Mojtaba Khamenei, el principal candidato para convertirse en el próximo líder supremo iraní. Cerca de allí, en Georgia, finalmente se ha aprobado la ley de agentes extranjeros, la cual ha provocado unas protestas que han puesto en jaque al gobierno del país. A pesar de que la presidenta, Salome Zourabichvili, trató de vetar la ley, el parlamento ha tumbado el veto.
la ley hecha a imagen y semejanza de una ley homóloga rusa exige a medios de comunicación y ONGs que reciban más de un 20% de su financiación del extranjero que se registren como organizadores que defienden los intereses de una potencia extranjera, lo que en el futuro se puede traducir en todo tipo de restricciones. La Unión Europea ha reaccionado advirtiendo que congelaría el proceso de adhesión de Georgia a la organización. Y dejamos este conflicto para volver a Europa, pero no a la Unión Europea. En este caso tenemos que hablar de Reino Unido, donde el primer ministro Rishi Sunak ha anunciado el adelanto electoral para el 4 de julio. En estas elecciones, el Partido Conservador tiene toda la pinta de que va a perder el poder a manos de los laboristas, los cuales no ganan unas elecciones desde que lo hiciera Tony Blair en el año 2005. Toca ahora cruzar el charco para detenernos en Latinoamérica. Las elevadas tasas de interés en México, que con un 11% es una de las más altas de los mercados emergentes, están atrayendo inversión extranjera y apreciando la divisa. Si bien no es oro todo lo que reluce, la tasa de crecimiento interanual del 1,9% en el primer trimestre es la más baja que se registra desde el primer trimestre de 2021, cuando la economía mexicana se contrajo en plena pandemia del COVID. Además, la principal petrolera del país, la archiconocida Pemex, debe más de 8.800 millones de dólares a otras empresas de perforación y extracción. El problema es que la situación financiera de la gigante mexicana es muy mala, y la producción de hidrocarburos ha caído a su nivel más bajo en 45 años, con 1,47 millones de barriles diarios en abril. Mientras, un poco más al sur, en El Salvador, Nayib Bukele se ha sacado un nuevo as de la manga, reformando la Constitución que, curiosamente, agiliza nuevas reformas de la Carta Magna. Vamos, que durante esta legislatura Bukele podrá hacer valer su gran mayoría absoluta, con 54 de los 60 escaños del Parlamento, para cambiar la Constitución salvadoreña a placer. La reforma ha sido muy criticada por la oposición, ya que creen que esta puede ser usada por Bukele para perpetuarse en el poder presentándose a reelecciones de forma indefinida. Otro conflicto, esta vez económico, es el que protagonizan los dos gigantes mundiales. Hablamos de Estados Unidos y China, que han reavivado su particular guerra comercial. En este caso, Estados Unidos ha anunciado una gran subida de aranceles sobre distintos productos de origen chino, entre los que se encuentran vehículos eléctricos, paneles solares, baterías y equipamiento médico. La justificación a estos aranceles es que, según Estados Unidos, China está inundando los mercados internacionales con productos industriales artificialmente baratos gracias a la financiación del gobierno. El mercado de las baterías es el que más va a sufrir, ya que el 70% de las baterías que se compran en Estados Unidos proceden de China. En África también tenemos movida, y es que Mahatma Idris Deby, en el Chad, ganó unas elecciones envueltas en polémica por un posible amaño electoral y por la intimidación a la que muchos votantes fueron sometidos. Cerca de allí, en Ghana y Costa de Marfil, los problemas con el cacao siguen muy presentes. Las cosechas de este año son las peores en décadas por culpa de la sequía y las enfermedades, y el precio está completamente disparado. Sin embargo, el sistema de precios por el que se rige el precio del cacao en ambos países es de venta anticipada, por lo que los productores no están participando de la fiesta. Esto, además, impide que intervengan en el cultivo, podando árboles, fertilizando la tierra y aplicando pesticidas. En su lugar, muchos están optando por otras cosechas con mayores rentabilidades y menos intensivas en trabajo que el cacao. Y bueno, esto es todo por este mes. ¿Qué te ha parecido? ¿Nos hemos dejado algo? Bueno, si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.